Imagina, por un momento, que cierras los ojos y viajas en el tiempo. El calendario marca los últimos años del siglo XIX. El sol cae sobre los vastos campos de maíz y caña de azúcar de México, y el viento levanta un polvo fino que cubre los caminos de tierra. En la lejanía, un tren resuena con un silbido metálico. Es el símbolo del progreso, del porfiriato, de una nación que parece avanzar hacia la modernidad, pero en donde no todos caminan al mismo ritmo. Estamos en el México de Porfirio Díaz. Un México de contrastes, de luces y sombras. Un México donde la riqueza convive con la pobreza extrema, donde la modernización deslumbra en las ciudades mientras la miseria ahoga a los pueblos campesinos. El hombre en el poder, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830. Hijo de una familia modesta, desde joven se distinguió por su disciplina, su carácter férreo y su ambición. Combatió en las guerras de Reforma, luchó contra la invasión francesa y se convirtió en héroe de la batalla del 5 de mayo de 1862. Años después, encabezó la Revolución de Tuxtepec en 1876, y desde entonces, con breves interrupciones, gobernó México durante más de 3 décadas. Su lema era orden y progreso. Orden, porque imponía estabilidad política en un país acostumbrado al caos y a las guerras civiles del siglo XIX. Progreso, porque promovió ferrocarriles, industrias, minas y exportaciones. Pero detrás de ese discurso había una realidad compleja. El progreso se construyó sobre la explotación de millones de campesinos y obreros, y el orden se sostuvo con represión, censura y falta de libertades políticas. Las luces del porfiriato. Si recorremos la Ciudad de México hacia 1900, veríamos avenidas iluminadas con electricidad, tranvías circulando, cafés elegantes donde la élite brindaba con vino francés. El Palacio de Bellas Artes comenzaba a levantarse como símbolo cultural. El ferrocarril unía regiones antes incomunicadas, del Golfo al Pacífico, del norte al sur. Los periódicos hablaban de modernidad, de un México que se abría al mundo. Los inversionistas extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, controlaban minas, petróleo y fábricas. Los ricos vivían rodeados de lujos, vestidos a la moda europea, asistiendo a la ópera y a bailes fastuosos en salones afrancesados. Para muchos, el porfiriato era la entrada de México a la modernidad. Las sombras del porfiriato. Pero si nos alejamos de los barrios elegantes y caminamos hacia el campo, la imagen es muy distinta. En los pueblos y haciendas, los campesinos vivían atrapados en un sistema de peonaje por deudas. No eran esclavos en nombre, pero en la práctica lo eran. Trabajaban jornadas largas, recibían un salario mínimo pagado con vales que solo podían gastar en las tiendas de raya de la hacienda. Las deudas se heredaban de padres a hijos, y salir de esa condición era casi imposible. Los pueblos indígenas, que habían conservado tierras comunales desde la época colonial, fueron despojados por leyes liberales que favorecieron a hacendados y especuladores. Miles de comunidades quedaron sin tierras, obligadas a trabajar para otros o a emigrar. En el sur, los mayas en Yucatán eran explotados en plantaciones de nequén, el oro verde que enriquecía a los hacendados. En el norte, los yaquis de Sonora fueron perseguidos, deportados a miles de kilómetros, convertidos en mano de obra forzada en las haciendas de nequén. El progreso tenía un precio, y lo pagaban los más pobres. La represión política. El porfiriato no toleraba la disidencia. Los periódicos críticos eran clausurados, los periodistas encarcelados o exiliados. Las elecciones eran una farsa. Díaz se reelegía una y otra vez, controlando al Congreso, a los gobernadores y a los jueces. La paz porfirista era, en gran medida, un silencio impuesto por la fuerza. Sin embargo, en las sombras surgían voces rebeldes. Los hermanos Flores Magón, desde el exilio en Estados Unidos, escribían en su periódico Regeneración, denunciando la injusticia y llamando al cambio. Campesinos y obreros, aunque reprimidos, comenzaban a organizarse.
El descontento crecía como un río subterráneo, invisible en la superficie, pero imposible de detener. Contrastes y tensiones. Así era el México del Porfiriato, un país de trenes y telégrafos, pero también de hambre y analfabetismo. Un país donde unos pocos viajaban a París, mientras millones nunca salían de su pueblo. Un país con edificios modernos, pero con casas de adobe y techos de paja en el campo. Un país que parecía estable, pero que escondía tensiones cada vez más profundas. Porfirio Díaz, en su vejez, sentía que controlaba todo. Sus aliados lo veneraban como el hombre que había dado paz al país. Pero en el horizonte, el descontento se acumulaba como nubes de tormenta. El porfiriato había creado una modernidad desigual, una nación partida en dos mundos, el de los privilegiados y el de los olvidados. Y esa fractura, tarde o temprano, iba a estallar. Imagina ahora el silencio de una hacienda en la noche. Los peones descansan sobre petates, cansados después de una jornada interminable. A lo lejos, una locomotora silba, llevando riquezas hacia el puerto. Y en la ciudad, entre luces eléctricas, la élite brinda por el progreso. Ese era el México de Porfirio Díaz, brillante en la superficie, pero con cimientos frágiles. El pueblo, aunque callado, estaba despertando. La historia de la Revolución Mexicana estaba a punto de comenzar. Cierra los ojos e imagina un amanecer en el México de principios del siglo XX. El sol ilumina lentamente los talleres oscuros de las fábricas, las minas húmedas y las tierras interminables de las haciendas. El país está lleno de movimiento. Hombres y mujeres que trabajan desde antes de que cante el gallo, niños que cargan canastas de carbono de maíz, campesinos que doblan la espalda sobre la tierra seca, obreros que entran en galpones repletos de humo y ruido metálico. Este es el otro rostro de Porfiriato. El rostro que no aparecía en los periódicos oficiales, ni en las elegantes fiestas de la capital, ni en los discursos que hablaban de progreso. Es el rostro de los que mantenían de pie a la nación, de los que producían con su esfuerzo, pero que vivían en condiciones de explotación y miseria. Obreros en las fábricas y minas. En ciudades como Orizaba, Puebla o Monterrey, la industrialización había traído fábricas textiles, siderúrgicas y cerveceras. Los obreros trabajaban jornadas de hasta 12 o 14 horas al día, con sueldos miserables que apenas alcanzaban para sobrevivir. Las mujeres y los niños también eran parte de la fuerza laboral, recibiendo incluso menos paga que los hombres. Las condiciones eran insalubres. Máquinas peligrosas sin protección, aire cargado de polvo, calor insoportable en las fundiciones, frío en los talleres mal ventilados. No había seguros, ni descanso semanal, ni indemnizaciones. Si un obrero se accidentaba, simplemente era reemplazado por otro. En las minas de Cananea, en Sonora, la riqueza del cobre salía a manos llenas, pero los trabajadores mexicanos recibían menos que los obreros estadounidenses contratados en las mismas minas. La injusticia era evidente, y el resentimiento crecía. El despertar obrero, huelgas y represión. En 1906, estalló la huelga de Cananea. Los mineros exigían mejores salarios, trato igualitario y reducción de la jornada laboral. La protesta fue reprimida brutalmente, con ayuda incluso de tropas estadounidenses que cruzaron la frontera para apoyar a la empresa. Decenas de trabajadores murieron. 2 años después, en 1908, ocurrió la huelga de Río Blanco, en Veracruz, protagonizada por obreros textiles. La respuesta del gobierno fue igual de dura. El ejército disparó contra los huelguistas y sus familias, dejando un rastro de muerte. Estos episodios mostraban con claridad cómo funcionaba el orden porfirista. Cuando los trabajadores alzaban la voz, la respuesta era siempre la represión. Los campesinos y la tierra perdida. Si la situación de los obreros era dura, la de los campesinos no era mejor. En estados como Morelos, Puebla, Oaxaca y Yucatán, los hacendados habían acumulado enormes extensiones de tierra, despojando a las comunidades indígenas de sus parcelas comunales. Los campesinos trabajaban como peones acasillados,
endeudados de por vida en las tiendas de raya. Su salario se pagaba en vales que solo podían gastar en los almacenes de la hacienda, a precios inflados. Así, la deuda se volvía eterna. En Yucatán, los mayas eran explotados en plantaciones de henequén, llamado oro verde porque se exportaba en grandes cantidades a Estados Unidos y Europa. Eran tratados poco menos que como esclavos. En Sonora, los yaquis fueron perseguidos, desplazados y enviados a trabajar forzosamente a miles de kilómetros. La tierra era la raíz del problema. Mientras unos pocos acumulaban haciendas enormes, millones de campesinos apenas tenían un pedazo para sobrevivir. La oposición intelectual y política. En medio de ese ambiente de explotación surgieron voces de protesta. Los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón fundaron el Partido Liberal Mexicano y el periódico Regeneración. Desde sus páginas denunciaban la dictadura, la represión y la miseria del pueblo. Los magonistas proponían un cambio radical: justicia social, reparto de tierras, derechos laborales, libertad de prensa. Su influencia fue enorme, especialmente entre trabajadores y campesinos. Perseguidos por el régimen, tuvieron que exiliarse en Estados Unidos, desde donde siguieron escribiendo y organizando movimientos. El gobierno los veía como peligrosos agitadores, pero sus ideas sembraron semillas que germinarían en los años siguientes. El México dividido. Mientras la élite porfirista vivía rodeada de lujos, asistiendo a banquetes y viajando a Europa, en el campo y en las fábricas crecía el malestar. Los obreros habían comenzado a organizarse. Los campesinos reclamaban sus tierras. Los intelectuales escribían contra la dictadura. Parecía que todo seguía en calma, pero debajo de esa calma se movía una corriente profunda, como un río subterráneo que tarde o temprano rompería la superficie. Imagina ahora el contraste. En la capital, un baile elegante, damas con vestidos de seda, caballeros con frac, la música de un piano llenando el salón. Y a cientos de kilómetros, en una mina oscura, un obrero suda, respira polvo y se pregunta si saldrá vivo ese día. En un cañaveral, un campesino corta bajo el sol ardiente, soñando con un pedazo de tierra propia. Ese contraste era el México del Porfiriato. Un país que parecía fuerte, pero que se estaba agrietando por dentro. Los primeros opositores ya habían encendido la chispa. Pronto, el fuego de la revolución comenzaría a arder. Imagina que viajas a finales de la primera década del siglo XX. México parece tranquilo en la superficie. Porfirio Díaz celebra décadas en el poder. La élite brinda en salones llenos de espejos. Los periódicos oficiales hablan de estabilidad. Pero, en medio de esa calma aparente, una figura inesperada surge con un mensaje distinto. Su nombre es Francisco I. Madero, el origen de un líder inesperado. Madero nació en 1873 en Parras, Coahuila, en el seno de una familia acomodada. Su padre era hacendado, su familia tenía riqueza, tierras y negocios. Era, en muchos sentidos, parte de la élite que se beneficiaba del porfiriato. Y sin embargo, desde joven mostró un espíritu distinto, curioso, sensible, profundamente creyente en la justicia y en la democracia. Estudió en Francia y en Estados Unidos, donde conoció ideas nuevas, el espiritismo, la filosofía liberal, la democracia moderna. De regreso en México, comenzó a escribir y a participar en política, convencido de que el país necesitaba un cambio profundo, no un cambio violento, sino un cambio pacífico, basado en el voto libre y en el respeto a la ley. El libro que encendió la chispa. En 1908, Madero publicó un libro que se volvería histórico: La sucesión presidencial en 1910. En él, criticaba la reelección indefinida de Porfirio Díaz y defendía la idea de que México debía abrirse a la democracia. No atacaba con insultos, no llamaba a la violencia, hablaba con respeto, pero con firmeza. Su propuesta era sencilla y poderosa: sufragio efectivo, no reelección. El lema se convirtió en un grito de esperanza para miles de mexicanos cansados de la dictadura. Por primera vez en décadas,
Alguien hablaba abiertamente de democracia en un país donde las elecciones eran una farsa. El despertar político. Madero comenzó a recorrer el país, organizando clubes antireeleccionistas. En pueblos y ciudades, hombres y mujeres lo escuchaban con atención. Muchos nunca habían pensado en la posibilidad de elegir realmente a sus gobernantes. El movimiento crecía como una marea silenciosa. Los campesinos veían en él la esperanza de recuperar sus tierras. Los obreros soñaban con un gobierno que les reconociera derechos. Los jóvenes universitarios lo seguían con entusiasmo, inspirados por su valentía. Porfirio Díaz, confiado en su poder, llegó a decir en una entrevista que México ya estaba listo para la democracia, que él aceptaría competir en elecciones libres. Pero cuando vio el auge del maderismo, cambió de opinión. La dictadura no iba a ceder tan fácilmente. El fraude electoral de 1910. En las elecciones de 1910, Madero se presentó como candidato contra Porfirio Díaz. La campaña fue entusiasta, llena de mítines y discursos. Pero el régimen reaccionó con fuerza. Madero fue encarcelado en San Luis Potosí y el gobierno declaró la victoria abrumadora de Díaz. El fraude fue evidente. Para muchos mexicanos, quedó claro que con elecciones controladas por el régimen, el cambio pacífico era imposible. El Plan de San Luis. Desde el exilio en San Antonio, Texas, Madero escribió un documento que marcaría el inicio de la revolución. El Plan de San Luis. En él, desconocía el gobierno de Porfirio Díaz, convocaba a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 y prometía devolver las tierras arrebatadas a los pueblos. El plan era breve, claro y directo. No llamaba a la violencia gratuita, sino a luchar por la democracia y la justicia. El lema quedaba establecido: sufragio efectivo, no reelección. Una semilla sembrada. El llamado de Madero se esparció rápidamente. En pueblos del norte y del sur, hombres y mujeres se preparaban para alzarse. El México profundo, ese que había permanecido en silencio durante décadas, comenzaba a despertar. La chispa ya estaba encendida. El fraude de 1910 había convertido a un hombre pacífico en el líder de una revolución. Y la revolución mexicana estaba a punto de comenzar. Imagina a Madero, escribiendo en su mesa, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, en el silencio de la noche. Su pluma traza palabras que cambiarán el destino de un país. Fuera, en la oscuridad de los campos y de los pueblos, campesinos y obreros esperan el amanecer de un nuevo México. La semilla de la democracia ya estaba plantada. En la siguiente parte, veremos cómo germinó en un levantamiento que sacudiría a toda la nación. Imagina que el calendario marca el 20 de noviembre de 1910. El aire es frío en los pueblos del norte, y el silencio nocturno solo se rompe por el aullido de algún perro lejano. Ese día estaba señalado en el Plan de San Luis de Francisco y Madero como el inicio del levantamiento contra Porfirio Díaz. En muchas ciudades no pasó nada. El miedo, la falta de organización, la desconfianza detuvieron a muchos. Pero en otros rincones de México, la chispa prendió. Y una chispa, cuando cae sobre hierba seca, se convierte en incendio. Los primeros levantamientos. En Chihuahua, Pascual Orozco y Pancho Villa fueron los primeros en levantarse. Con apenas unos cuantos hombres, mal armados pero llenos de decisión, comenzaron a atacar guarniciones pequeñas, a tomar pueblos, a desafiar al ejército federal. En el sur, en el estado de Morelos, un joven campesino llamado Emiliano Zapata organizaba a los pueblos que habían sido despojados de sus tierras. Su grito no era solamente sufragio efectivo, sino algo más profundo: tierra y libertad. Su lucha no era solo política, era una lucha por la tierra, por el derecho a sembrar, por la vida misma de los campesinos. Poco a poco, como gotas de lluvia que se convierten en torrente, el movimiento comenzó a crecer. Pancho Villa, el Caudillo del Norte. Francisco Pancho Villa, cuyo verdadero nombre era Doroteo Arango, se transformó pronto en uno de los líderes más carismáticos y temidos de la revolución. De origen humilde, con fama de bandolero,
Villa se convirtió en un general autodidacta. Conocía los caminos, sabía moverse a caballo, y tenía un magnetismo que atraía a cientos de campesinos y aventureros dispuestos a seguirlo. En el norte, Villa lideraba cabalgatas rápidas, ataques sorpresivos, victorias que levantaban la moral de los revolucionarios. El pueblo lo admiraba. Era el hombre que se levantaba contra los ricos y el gobierno, un Robin Hood del desierto. Emiliano Zapata, el Caudillo del Sur. En Morelos, Emiliano Zapata encabezaba a los campesinos que reclamaban sus tierras ancestrales. A diferencia de Villa, no buscaba aventuras ni gloria militar. Zapata era profundamente campesino, hijo de la tierra. Su lema era claro y contundente: la tierra es de quien la trabaja. Su movimiento fue creciendo, armado con machetes, escopetas y una fe inquebrantable. Los pueblos de Morelos lo seguían porque sabían que luchaba por ellos, no por ambiciones personales. La caída de Porfirio Díaz. Mientras el país ardía en rebelión, Porfirio Díaz observaba desde la Ciudad de México. Viejo, cansado, con décadas en el poder, se dio cuenta de que su régimen ya no podía contener la marea. A pesar de su ejército, a pesar de su autoridad, la rebelión se extendía demasiado rápido. En mayo de 1911, tras intensos combates, Díaz presentó su renuncia. El hombre que había gobernado México por más de 30 años se embarcó hacia el exilio en Francia. Se cuenta que, al mirar por última vez el puerto de Veracruz desde la cubierta del barco, dijo: «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos». La llegada de Madero. La renuncia de Díaz fue recibida con júbilo. En las calles, en los pueblos, en los campos, la gente celebraba el fin de la dictadura. Madero fue recibido como el apóstol de la democracia, el hombre que había logrado derribar al dictador. Por primera vez en décadas, México parecía tener la oportunidad de un cambio pacífico y justo. La esperanza estaba en el aire. Campesinos, obreros y ciudadanos soñaban con un nuevo país. El triunfo y la esperanza. Imagina ese momento. Campesinos abrazándose al escuchar la noticia. Obreros festejando en las fábricas. Estudiantes llenando las plazas con consignas. El viejo régimen había caído, y la puerta de la historia se abría hacia un futuro incierto, pero prometedor. La revolución había comenzado como un sueño de democracia, como un llamado a las urnas limpias y al fin de la reelección. Pero muy pronto, ese sueño se enfrentaría a la dura realidad de los intereses, las traiciones y las divisiones. El porfiriato había terminado. El México moderno, con todas sus contradicciones, estaba naciendo. Imagina ahora a Madero, llegando a la Ciudad de México, recibido por multitudes que lo aclaman. Piensa en los campesinos de Morelos, esperanzados en que las tierras les serían devueltas. Mira a Villa y a Zapata, orgullosos de haber contribuido a la caída del dictador. La historia parecía encaminarse hacia una nueva era. Pero la Revolución Mexicana apenas estaba en sus primeros capítulos. Lo más intenso, lo más doloroso y lo más transformador estaba aún por venir. Imagina el México de 1911. El dictador Porfirio Díaz ha partido al exilio. Las campanas de las iglesias repican en los pueblos. Las plazas se llenan de banderas. Los campesinos y los obreros celebran el triunfo de la revolución. En el aire flota una sensación de esperanza. Por fin, después de décadas de dictadura, México parece encaminado hacia la democracia. El hombre que encarna esa esperanza es Francisco I. Madero, el mismo que escribió la sucesión presidencial de 1910, el que fue encarcelado y exiliado, el que llamó a levantarse con el Plan de San Luis, ahora regresa triunfante para convertirse en presidente. El apóstol de la democracia. Madero fue recibido como un héroe. Su sonrisa franca, su figura delgada y su voz pausada transmitían sinceridad. El pueblo lo llamaba apóstol de la democracia, porque veían en él no a un caudillo violento, sino a un hombre de principios. El 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero tomó posesión como presidente de México. Las multitudes lo vitorearon.
Muchos creyeron que había llegado el inicio de una nueva era de paz y justicia. Las primeras dificultades. Pero gobernar no era lo mismo que luchar contra la dictadura. El México que Madero recibió estaba lleno de heridas abiertas, campesinos que reclamaban tierras, obreros que pedían mejores condiciones, caudillos armados que exigían recompensas por sus victorias. Madero era un hombre honesto, pero también ingenuo en muchos sentidos. Creía en la ley, en el diálogo y en la democracia, pero se enfrentaba a una realidad dura, un país profundamente desigual, con élites reacias a perder privilegios y con campesinos cansados de esperar. Muchos de sus antiguos aliados comenzaron a impacientarse. Los campesinos querían tierra de inmediato. Los obreros exigían cambios rápidos. Los militares revolucionarios deseaban poder y reconocimiento. El plan de Ayala, la voz de Zapata. En el sur, Emiliano Zapata observaba con desconfianza al nuevo gobierno. Los campesinos de Morelos habían luchado con la esperanza de recuperar sus tierras, pero Madero no actuaba con rapidez. No impulsó una reforma agraria profunda, y en muchos casos dejó en pie a los antiguos hacendados. La paciencia de Zapata se agotó. En noviembre de 1911, proclamó el Plan de Ayala, un documento que rompía con Madero. En él, acusaba al presidente de traicionar a los campesinos y llamaba a continuar la lucha. El plan era radical. Pedía la expropiación de tierras de los hacendados y su reparto entre los campesinos. Su lema era contundente: la tierra es de quien la trabaja. A partir de entonces, Zapata y sus hombres dejaron de reconocer a Madero como líder. El movimiento campesino del sur siguió su propio camino, alimentando una guerra que no se apagaría fácilmente. Conspiraciones y enemigos. Madero no solo tenía problemas con los campesinos. También enfrentaba la hostilidad de los viejos porfiristas, de militares resentidos y de políticos conservadores que lo veían como una amenaza para el orden establecido. El ejército, todavía en gran parte leal a oficiales formados bajo Díaz, miraba con recelo al nuevo presidente. Algunos generales comenzaron a conspirar en su contra, buscando restaurar un régimen autoritario. En poco tiempo, el gobierno de Madero se vio atrapado entre dos fuegos. Por un lado, los campesinos y revolucionarios que exigían cambios más profundos. Por otro, las élites y militares que querían frenar cualquier transformación. El dilema de Madero. Madero se mantuvo fiel a sus ideales, rechazaba la violencia y quería consolidar la democracia. Pero esa misma honestidad lo hacía vulnerable. No quiso reprimir con dureza, ni tampoco dar concesiones radicales. Quedó en medio, sin contentar ni a los revolucionarios ni a los conservadores. Muchos empezaron a verlo como un presidente débil. Algunos lo admiraban por su integridad. Otros lo despreciaban por su falta de firmeza. Una presidencia breve y frágil. En apenas un año, la presidencia de Madero pasó de la euforia a la crisis. Los campesinos del sur se levantaban con Zapata. En el norte, algunos caudillos comenzaban a mostrar desobediencia. En la capital, conspiradores preparaban un golpe de Estado. Madero seguía confiando en que la democracia podía consolidarse poco a poco. Pero la historia se movía más rápido que sus sueños. Imagina ahora a Madero, en el Palacio Nacional, mirando por las ventanas hacia la Plaza de la Constitución. Afuera, la vida sigue, vendedores ambulantes, transeúntes, carruajes. Adentro, el presidente medita en silencio, convencido de que la democracia es el camino, aunque todos a su alrededor se impacienten. La revolución había derribado a un dictador, pero el nuevo orden estaba lleno de tensiones. La esperanza comenzaba a transformarse en frustración, y pronto, esa frustración explotaría en una de las páginas más oscuras de la historia de México, la Decena Trágica. El calendario marca febrero de 1913. En la Ciudad de México, la vida parece normal. Vendedores en las calles, tranvías recorriendo avenidas, niños jugando en plazas. Pero bajo esa normalidad, una conspiración avanza en silencio, lista para cambiar el rumbo de la Revolución Mexicana. Durante 10 días, la capital se convertirá en un campo de batalla.
Esos días pasarán a la historia con un nombre oscuro, la Decena Trágica. El complot contra Madero. Desde su llegada a la presidencia, Madero había despertado el odio de muchos sectores. Los porfiristas lo despreciaban, los revolucionarios radicales lo consideraban tibio, y en el ejército varios generales lo veían como un obstáculo para recuperar privilegios. Entre los conspiradores estaban Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, el general Bernardo Reyes, y un hombre astuto y ambicioso, el general Victoriano Huerta. Huerta, que había servido tanto a Díaz como a Madero, fingía lealtad, pero en realidad preparaba su traición. En las sombras, el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, veía con malos ojos a Madero y apoyaba en secreto a los conspiradores. El inicio del levantamiento. El 9 de febrero de 1913, los generales Félix Díaz y Bernardo Reyes se sublevaron. Con tropas leales, avanzaron hacia el centro de la ciudad. El aire de la mañana se llenó de disparos y el estruendo de los cañones comenzó a retumbar entre los edificios coloniales. La población, aterrorizada, corrió a refugiarse. El olor a pólvora cubrió la capital. Durante horas, la confusión reinó en las calles. En el Zócalo, el general Bernardo Reyes encabezó un ataque frontal, pero cayó muerto en medio del combate. Su muerte no detuvo a los rebeldes. Se atrincheraron en la Ciudadela, un edificio militar que se convirtió en su fortaleza. 10 días de horror. Durante los siguientes 10 días, la Ciudad de México vivió un infierno. Desde la Ciudadela, los rebeldes disparaban cañones hacia el centro, y las fuerzas leales a Madero respondían desde el Palacio Nacional. Las balas silbaban sobre las calles, los proyectiles destruían casas, iglesias y comercios. La población civil quedó atrapada entre dos fuegos. Familias enteras se escondían bajo mesas, detrás de muros, rezando para que una bala perdida no atravesara su hogar. Los tranvías dejaron de circular, las tiendas cerraron, el hambre y el miedo dominaron la capital. El cielo de febrero se llenaba cada día de humo y ceniza. Los cadáveres se amontonaban en las calles, y el aire estaba cargado de dolor y desesperanza. La traición de Huerta, Madero, en Palacio Nacional, confiaba todavía en sus generales. Creía que Huerta, al mando del ejército, lo defendía contra los rebeldes. Pero Huerta jugaba un doble papel. Fingía obedecer, mientras negociaba en secreto con Félix Díaz y con el embajador estadounidense. El 18 de febrero, Huerta dio el golpe definitivo. Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron arrestados en Palacio Nacional. El presidente, que había llegado como símbolo de la democracia, caía prisionero de sus propios militares. El asesinato de Madero. El 22 de febrero de 1913, al anochecer, un carruaje escoltado salió de la cárcel de Lecumberri. Dentro Iban Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Oficialmente, serían trasladados a otra prisión. En realidad, iban hacia la muerte. En una calle oscura, cerca de la penitenciaría, los obligaron a descender. Pocos minutos después, sonaron disparos. Ambos fueron asesinados a sangre fría. El gobierno explicó que habían muerto en un intento de fuga. Nadie lo creyó. El país entero entendió que había sido un crimen político. La indignación nacional. La noticia corrió como pólvora. El pueblo lloró a Madero, el hombre honesto que había creído en la democracia. Lo llamaron mártir. Lo compararon con los grandes hombres sacrificados por la libertad. Victoriano Huerta asumió la presidencia, apoyado por los militares y los sectores conservadores. Pero su régimen, nacido de la traición y el asesinato, pronto enfrentaría la furia de los revolucionarios. Imagina la Ciudad de México después de la Decena Trágica. Las calles cubiertas de escombros, las casas agujereadas por balas, el silencio pesado tras 10 días de horror. En medio de ese silencio, la memoria de Madero se volvía más grande que nunca. Su voz callada por las balas se transformó en un símbolo que inspiraría a los revolucionarios que aún estaban en pie. La Revolución Mexicana había perdido a su primer presidente democrático,
Pero su muerte no fue el fin. Fue, en realidad, un nuevo comienzo. El asesinato de Francisco y Madero dejó a México sumido en la tristeza y en la rabia. El país entero entendió que la democracia naciente había sido traicionada. En ese vacío de poder, un nuevo hombre se erigió como presidente, Victoriano Huerta. El ascenso de Victoriano Huerta. Huerta era un general de rostro duro, mirada fría y carácter implacable. Había servido a Porfirio Díaz, luego a Madero, y finalmente lo traicionó para quedarse con el poder. El 19 de febrero de 1913, asumió la presidencia con el respaldo del ejército y de los sectores más conservadores de la sociedad. Su régimen se presentó como restaurador del orden. Prometía paz, disciplina y autoridad, pero en realidad se sostenía en la represión, la censura y el miedo. Los periódicos opositores fueron clausurados, los disidentes encarcelados o asesinados. El Congreso fue sometido a la fuerza. Huerta gobernaba como un dictador militar, con la dureza de un hombre que no conocía otra forma de ejercer el poder. La respuesta del pueblo, la indignación por la muerte de Madero, no desapareció. Al contrario, encendió a miles de mexicanos que se negaban a aceptar a Huerta como presidente. De norte a sur, comenzaron a organizarse movimientos armados. Los campesinos de Morelos, bajo el mando de Emiliano Zapata, rechazaron desde el primer día el régimen huertista. Para ellos, Madero había fallado, pero Huerta era la representación pura de la traición y el regreso del porfirismo. Zapata siguió proclamando el Plan de Ayala, exigiendo la devolución de las tierras. En el norte, Pancho Villa reorganizó sus fuerzas. Después de haber apoyado a Madero, ahora veía en Huerta a un enemigo que debía ser derrotado. Villa era temido por sus tácticas rápidas y sorpresivas, ataques relámpago, cabalgatas interminables, victorias que le daban fama de invencible. En Sonora, un grupo de hombres jóvenes y decididos comenzó a destacarse. Álvaro Obregón, agricultor convertido en estratega militar, y Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, hombre de carácter severo y visión política. El Plan de Guadalupe. El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe. En él, desconocía a Huerta como presidente legítimo y se autoproclamaba primer jefe del ejército constitucionalista. Su objetivo era claro: restaurar el orden constitucional y vengar la traición a Madero. El plan no hablaba todavía de reformas sociales ni de reparto de tierras, pero sí de defender la legalidad y acabar con el régimen militar de Huerta. Con este documento, comenzó una nueva etapa de la revolución. Los revolucionarios no solo luchaban por ideales, ahora combatían contra un enemigo común, visible y odiado: Estados Unidos y la ocupación de Veracruz. El régimen de Huerta buscó reconocimiento internacional, pero no lo consiguió. En especial, el gobierno de Estados Unidos lo rechazó, viendo en él a un dictador ilegítimo. La tensión llegó al límite en abril de 1914, cuando marinos estadounidenses ocuparon el puerto de Veracruz, con el pretexto de impedir la llegada de armas para Huerta. La invasión encendió el patriotismo mexicano, pero al mismo tiempo debilitó aún más al dictador. La resistencia armada. Mientras tanto, los ejércitos revolucionarios crecían. Villa, en Chihuahua, arrasaba con sus divisiones de caballería. Zapata, en Morelos, defendía a los pueblos con su ejército campesino. Obregón, en Sonora, mostraba un talento militar sorprendente, utilizando tácticas modernas que pronto lo convertirían en uno de los generales más brillantes de la revolución. Cada victoria revolucionaria debilitaba a Huerta. Cada derrota del ejército federal acercaba el fin de su régimen. Un país dividido. Imagina el mapa de México en 1913 y 1914. En el centro, Huerta intenta controlar con su ejército la capital y las principales ciudades. Pero en el norte, Villa y Carranza avanzan con fuerza. En el sur, Zapata mantiene viva la resistencia campesina. En el noroeste, Obregón extiende la influencia del constitucionalismo.
El país entero se convierte en un tablero de guerra, con múltiples frentes, batallas y escaramuzas. Las vías del tren transportan soldados y cañones. Los pueblos cambian de manos una y otra vez. El sonido de los fusiles se mezcla con el canto de los gallos en las madrugadas. La dictadura de Huerta, nacida de la traición, parecía fuerte al inicio, pero en realidad era frágil. Los revolucionarios se levantaban en cada rincón del país. Zapata en el sur, Villa en el norte, Carranza y Obregón en el noroeste, cada uno con sus ideas, con sus ambiciones, pero unidos en un punto común: la necesidad de acabar con Victoriano Huerta. Imagina ahora la Ciudad de México, donde Huerta brinda en palacios llenos de lujo, mientras afuera, en los campos y montañas, ejércitos populares se preparan para derribar su régimen. La calma aparente de la capital era solo un espejismo. El fin de Huerta se acercaba. El régimen de Victoriano Huerta nació de la traición y la sangre. Durante algunos meses pareció sólido, controlaba la capital, tenía al ejército bajo su mando y buscaba reconocimiento internacional. Pero en el fondo, su poder era débil. Los revolucionarios crecían en número, los campesinos y obreros no lo aceptaban, y el mundo lo miraba con recelo. Poco a poco, como un muro agrietado que se desmorona con el tiempo, su dictadura comenzó a derrumbarse. La guerra en el norte, el poder de Villa. En Chihuahua, Pancho Villa y su división del norte se convirtieron en el principal martillo contra el huertismo. Villa organizó uno de los ejércitos más grandes y disciplinados de la revolución, con miles de jinetes que recorrían los desiertos y llanuras a velocidad impresionante. Cada batalla aumentaba su prestigio. Sus hombres, montados en caballos veloces, atacaban con sorpresa, desarmaban trenes, tomaban ciudades. La gente del norte lo veía como un héroe, repartía víveres, castigaba a los ricos abusivos, organizaba el saqueo de haciendas para repartir comida entre los pobres. En 1913 y 1914, Villa obtuvo victorias clave. Tomó Torreón, Chihuahua, más tarde, Zacatecas, en una de las batallas más sangrientas de la revolución. Con cada triunfo, el poder de Huerta se desmoronaba un poco más. El genio militar de Obregón. En el noroeste, Álvaro Obregón también avanzaba. No era un militar de carrera, sino un agricultor que había aprendido a pelear en la revolución. Pero su inteligencia táctica era notable. Utilizaba trincheras, movimientos envolventes y estrategias modernas que sorprendían a los federales. Obregón ganó batallas importantes en Sonora y Sinaloa, consolidando el dominio constitucionalista en la región. Su fama crecía, y pronto se convertiría en uno de los líderes más respetados del movimiento. Carranza, el primer jefe. Mientras Villa y Obregón ganaban en el campo militar, Venustiano Carranza ejercía el liderazgo político. Como primer jefe del ejército constitucionalista, era el encargado de dar dirección al movimiento. Serio, rígido y con poca simpatía personal, Carranza no tenía el carisma de Villa ni el arraigo campesino de Zapata. Pero tenía una cualidad clave: perseverancia. Con paciencia y firmeza, mantuvo unido al movimiento constitucionalista bajo la bandera del Plan de Guadalupe. Zapata en el sur. En Morelos, Emiliano Zapata seguía firme en su lucha. Aunque desconfiaba de Carranza y de los constitucionalistas, coincidía en un punto: Huerta debía caer. El ejército zapatista, armado con machetes y rifles, seguía hostigando haciendas y guarniciones federales. El lema Tierra y Libertad seguía vivo en cada pueblo, en cada reunión de campesinos, en cada batalla librada en los campos de caña de azúcar. La ocupación de Veracruz. El régimen de Huerta también enfrentó problemas internacionales. Estados Unidos, bajo el presidente Woodrow Wilson, se negó a reconocerlo. Las tensiones llegaron al límite en abril de 1914, cuando marinos estadounidenses ocuparon el puerto de Veracruz para impedir la llegada de armas destinadas a Huerta. La ocupación provocó indignación en México. Incluso los enemigos de Huerta sintieron la afrenta extranjera. Pero, en los hechos, debilitó aún más al dictador, que perdía apoyo en todos los frentes.
El derrumbe del régimen. A mediados de 1914, el régimen huertista se tambaleaba. Los revolucionarios controlaban gran parte del territorio. El ejército federal sufría derrota tras derrota. Las arcas del gobierno estaban vacías, y los enemigos crecían cada día. La batalla decisiva fue la de Zacatecas, en junio de 1914. La División del Norte, bajo el mando de Villa, tomó la ciudad tras un enfrentamiento brutal. Miles de soldados federales murieron, y la derrota fue un golpe mortal para Huerta. Semanas después, comprendiendo que ya no tenía salida, Victoriano Huerta presentó su renuncia. El 15 de julio de 1914, abordó un tren rumbo al exilio. Como Díaz 3 años antes, Huerta dejaba el país derrotado, desprestigiado y odiado por el pueblo. El triunfo revolucionario. La noticia de la caída de Huerta recorrió México como un viento liberador. En el norte, en el sur, en la capital, la gente celebraba el fin del dictador. Los revolucionarios entraron victoriosos en la Ciudad de México. Por un instante, el país parecía unirse en la alegría de haber derrotado a un tirano. Pero esa unión era frágil. Las diferencias entre los caudillos pronto saldrían a la luz. Y la revolución, en lugar de terminar, entraría en su fase más sangrienta y compleja. Imagina a la Ciudad de México en julio de 1914. Las calles se llenan de revolucionarios con sombreros anchos y rifles al hombro. La gente los Victoria, reparte flores, canta corridos. El dictador se ha ido, y el pueblo siente que por fin es libre. Pero en esa misma celebración, en medio de los abrazos y las sonrisas, laten las diferencias. Villa, Zapata, Carranza y Obregón tienen visiones distintas del futuro. La caída de Huerta fue un triunfo, pero también el inicio de una nueva guerra. El verano de 1914 marcó un nuevo amanecer para México. Victoriano Huerta había caído. Los revolucionarios habían entrado triunfantes en la Ciudad de México, recibidos con vítores, flores y esperanza. Durante un instante, pareció que el país podría encontrar la unidad. Villa, Zapata, Carranza y Obregón habían luchado contra el mismo enemigo. Pero ahora, con el tirano derrotado, surgía una pregunta inevitable. ¿Quién debía gobernar México y cómo debía construirse el nuevo orden? Un triunfo con grietas. Venustiano Carranza, como primer jefe del ejército constitucionalista, se consideraba el legítimo líder de la revolución. Había proclamado el Plan de Guadalupe y mantenido la bandera de la legalidad. En su visión, él debía encabezar el gobierno provisional hasta convocar nuevas elecciones. Pero Villa, con la poderosa División del Norte, se sentía con derecho a influir en el rumbo del país. Su ejército era el más numeroso, y sus victorias habían sido decisivas. El pueblo lo adoraba como a un héroe popular. En el sur, Emiliano Zapata no reconocía ni a Carranza ni a los constitucionalistas. Para él, la revolución debía centrarse en la tierra y en el cumplimiento del Plan de Ayala. Sin justicia agraria, cualquier gobierno era traición. Obregón, siempre pragmático, se mantenía cercano a Carranza, aunque también entendía la importancia de mantener cierto equilibrio. El triunfo de 1914 ocultaba tensiones profundas, como una calma frágil antes de la tormenta. La Convención de Aguascalientes. Para intentar resolver estas diferencias, se convocó a una gran reunión de los principales jefes revolucionarios. El lugar elegido fue la ciudad de Aguascalientes, en octubre de 1914. La idea era formar un gobierno común que representara a todas las facciones. La convención reunió a villistas, zapatistas, constitucionalistas y otros líderes menores. El ambiente era solemne, pero cargado de desconfianza. Cada caudillo llegó con su propio séquito, con uniformes, estandartes y corridos que cantaban sus hazañas. Durante semanas, los delegados discutieron el rumbo de la nación. Zapata insistió en que se reconociera el Plan de Ayala, con su propuesta de repartir tierras a los campesinos. Los villistas lo apoyaron, viendo en él un aliado natural contra Carranza.
Los carrancistas, en cambio, se resistieron. Querían mantener la autoridad del primer jefe. La convención nombró presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, un general menos conocido, como intento de conciliación. Pero la decisión no resolvió nada. Carranza no aceptó los acuerdos y se retiró con sus seguidores hacia Veracruz. El desfile en Palacio Nacional. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió semanas después, cuando Villa y Zapata entraron juntos en la Ciudad de México. Sus ejércitos, con sombreros anchos, fusiles al hombro y caballos adornados, desfilaron por las calles de la capital. El 6 de diciembre de 1914, Villa y Zapata se sentaron en el sillón presidencial de Palacio Nacional, no para gobernar, sino como gesto simbólico. Dos hombres distintos, unidos solo por el rechazo a Carranza, compartieron el poder por un instante. Las multitudes los aclamaban, pero ninguno de los dos tenía interés real en permanecer en la capital. Villa regresó al norte, donde estaba su fuerza. Zapata volvió al sur, a Morelos, donde lo esperaban los campesinos. La ciudad quedó sin un poder central fuerte, y México entró en una nueva etapa de anarquía. La guerra entre revolucionarios. La unidad revolucionaria se había roto. En lugar de un gobierno común, México tenía facciones enfrentadas. Carranza y Obregón, desde Veracruz, con el constitucionalismo. Villa y Zapata, desde el norte y el sur, defendiendo el plan de Ayala y sus propias fuerzas. El país se dividió en bandos, y el conflicto, lejos de terminar con la caída de Huerta, entraba en una fase más sangrienta, una guerra civil entre los propios revolucionarios. Un país en ruinas. Imagina a México en 1915. Ciudades destruidas por combates, campos abandonados, trenes cargados de soldados en lugar de pasajeros. El pueblo, cansado de tanta guerra, miraba con incertidumbre a los caudillos que, en teoría, luchaban por su bienestar. El sueño de unidad revolucionaria se había desvanecido. Ahora, la revolución se devoraba a sí misma. Imagina ese desfile en Palacio Nacional, con Villa y Zapata en el sillón presidencial, sonriendo por un instante. El gesto parecía un triunfo del pueblo, pero en realidad era la antesala de la división. La Revolución Mexicana, que había comenzado unida contra la dictadura, ahora se fragmentaba en luchas internas. La siguiente etapa sería aún más cruenta, la guerra entre facciones revolucionarias. La caída de Huerta había dado al pueblo una esperanza de unidad, pero esa esperanza duró poco. En lugar de construir juntos un nuevo país, los caudillos revolucionarios se dividieron. De esa división nacería una de las etapas más cruentas de la Revolución Mexicana, la guerra entre facciones. Dos bandos enfrentados. De un lado, estaban Venustiano Carranza y su general más brillante, Álvaro Obregón. Ellos representaban al constitucionalismo, la idea de restablecer la legalidad con una nueva constitución. Su base estaba en Veracruz, con apoyo de sectores urbanos, intelectuales y algunos obreros. Del otro lado, Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Villa, con su poderosa división del norte, contaba con miles de jinetes, cañones y trenes militares. Zapata, con su ejército campesino, mantenía viva la lucha por el plan de Ayala, exigiendo tierra para los pueblos. La Convención de Aguascalientes no había resuelto nada. México estaba otra vez dividido, esta vez no entre dictadura y revolución, sino entre revolucionarios enfrentados entre sí. Villa y la División del Norte. La División del Norte era el ejército más impresionante de la revolución. Miles de hombres a caballo, disciplinados bajo el mando de Villa y sus generales. Llevaban trenes blindados, cañones, artillería moderna. En las batallas, su fuerza parecía arrolladora. Villa mismo era un caudillo carismático. Saludaba a la gente, repartía alimentos, hablaba con los soldados como si fueran sus hermanos. El pueblo lo veía como a un héroe, y sus corridos se cantaban en cada pueblo del norte. Obregón, el estratega moderno. Frente a Villa estaba Álvaro Obregón. A diferencia del caudillo del norte,
Obregón no tenía un ejército tan numeroso ni tan rico en recursos, pero poseía algo más importante: visión estratégica. Estudió las guerras modernas y aplicó tácticas novedosas en México: trincheras, alambres de púas, movimientos envolventes. Era paciente, calculador, y supo convertir cada batalla en una lección de guerra. Las batallas de Celaya. El enfrentamiento decisivo llegó en abril de 1915, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Villa avanzó con miles de hombres de caballería, confiado en su superioridad numérica. Pero Obregón lo esperaba con trincheras bien construidas, ametralladoras y artillería colocada estratégicamente. La caballería villista cargó una y otra vez, como una ola gigantesca de caballos y fusiles. Pero las ametralladoras de Obregón barrieron las filas, dejando el campo cubierto de cuerpos. Día tras día, la división del norte se desgastó contra las defensas carrancistas. La derrota de Villa en Celaya fue un golpe devastador. Por primera vez, el caudillo del norte probaba la amargura de la derrota total. La guerra se inclina hacia Carranza. Después de Celaya, las fuerzas constitucionalistas tomaron la ventaja. Obregón continuó ganando batallas en León y otras ciudades del Bajío. Cada victoria fortalecía a Carranza como líder político. Villa intentó reagruparse, pero su ejército perdió fuerza, hombres y recursos. La división del norte, que había sido un gigante, comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, Zapata seguía resistiendo en Morelos, pero su lucha se mantenía aislada, limitada al sur, sin poder expandirse más allá. El país desgarrado. México vivía una guerra civil total. Los pueblos cambiaban de manos constantemente. Un día eran villistas, al siguiente carrancistas. Los trenes militares cruzaban los paisajes áridos, cargados de soldados y cañones. Las familias campesinas huían, dejando atrás campos y cosechas. El hambre y la incertidumbre se esparcían como sombras sobre todo el país. Pero, en medio de esa destrucción, algo nuevo comenzaba a gestarse: la idea de una nueva constitución que diera sentido a la lucha. Imagina el campo de Celaya después de la batalla. El sol cae sobre los restos de caballos y soldados. El polvo aún flota en el aire. A lo lejos, las trincheras de Obregón permanecen firmes, testigos del inicio de una nueva etapa. La revolución había cambiado de rumbo. El poder de Villa se debilitaba. La fuerza de Carranza y Obregón se consolidaba. Y pronto, en Querétaro, los revolucionarios escribirían una constitución que transformaría la historia de México. El año es 1916. Después de años de guerras internas, México estaba cansado, herido, con miles de muertos y pueblos devastados. Pero, entre el polvo de las batallas y el eco de los fusiles, comenzaba a levantarse una nueva idea: dar forma a la revolución en leyes, en palabras, en una carta magna que guiara el futuro del país. El hombre que encabezaba ese esfuerzo era Venustiano Carranza, el primer jefe del constitucionalismo. Con Villa derrotado en Celaya y Zapata aislado en Morelos, Carranza tenía la fuerza suficiente para convocar a un Congreso Constituyente. Quería darle legitimidad a su gobierno. Al mismo tiempo, responder a las demandas sociales que habían impulsado la lucha. Querétaro, la ciudad elegida. El lugar escogido fue la ciudad de Querétaro, con su aire tranquilo y sus edificios coloniales cargados de historia. Allí, en el antiguo Teatro Iturbide, se reunieron los delegados de distintas regiones del país en diciembre de 1916. El ambiente era solemne. Hombres con sombreros de ala ancha, trajes modestos, bigotes espesos, rostros marcados por la guerra. No eran políticos elegantes de salón, sino revolucionarios, maestros rurales, abogados, militares y campesinos que habían visto de cerca el sufrimiento del pueblo. Los debates. Durante semanas, las sesiones estuvieron llenas de discursos apasionados. Algunos delegados, cercanos a Carranza, querían una constitución moderada, centrada en la legalidad. Otros, más radicales, pedían que se plasmaran los ideales de Zapata y Villa: justicia agraria, derechos laborales, educación laica.
Los debates se alargaban hasta la madrugada. Las voces resonaban en el teatro, mientras afuera, en las calles empedradas, el frío de diciembre acompañaba a los curiosos que esperaban noticias. El artículo 3. Educación laica y gratuita. Uno de los puntos más discutidos fue la educación. La Constitución estableció en su artículo 3 que la educación debía ser laica, gratuita y obligatoria. Era una declaración de independencia frente al poder de la Iglesia, y al mismo tiempo, una promesa de futuro para millones de niños que hasta entonces habían crecido en el analfabetismo. El artículo 27. La tierra para el pueblo. Otro punto central fue la tierra. El artículo 27 reconoció que la nación era dueña del territorio y que podía repartir tierras para garantizar justicia social. Era un eco del Plan de Ayala, un triunfo simbólico de Zapata y de los campesinos que habían luchado por generaciones. El latifundio quedaba cuestionado, y el derecho a la tierra se convertía en ley. El artículo 123. Derechos de los trabajadores. Los obreros también encontraron respuesta en la Constitución. El artículo 123 estableció derechos laborales. Jornada máxima de 8 horas. Derecho a huelga y sindicalización. Salario justo. Protección para mujeres y niños trabajadores. Era un cambio radical en un país donde los obreros habían sido explotados sin piedad durante el Porfiriato. Una constitución pionera. Con estos y otros artículos, la Constitución de 1917 se convirtió en una de las más avanzadas del mundo en su época. Fue la primera en reconocer derechos sociales, en poner al pueblo en el centro de la ley, en unir las demandas de tierra, trabajo y educación. El 5 de febrero de 1917, en Querétaro, se promulgó la nueva Constitución. Ese día, las campanas repicaron, los delegados se pusieron de pie y la revolución quedó escrita en papel. Las reacciones. No todos quedaron conformes. Los zapatistas pensaban que las leyes eran buenas en teoría, pero que no se cumplirían en la práctica. Villa, debilitado, observaba con desconfianza. Carranza, en cambio, celebraba el triunfo político que lo consolidaba como presidente legítimo de México. La Constitución no detuvo la violencia de inmediato, pero se convirtió en la base sobre la cual se construiría el México moderno. Imagina el Teatro Iturbide en Querétaro, con los delegados levantando la mano para aprobar los artículos. El murmullo de las voces se mezcla con el sonido de la pluma que firma la Constitución. Afuera, en los campos y pueblos, millones de campesinos y obreros esperan que esas palabras se transformen en hechos. La revolución había dejado de ser solo un levantamiento armado. Ahora también era una promesa escrita en leyes. Pero la lucha no había terminado. En los años siguientes, Zapata y Villa aún tendrían destinos trágicos que marcarían para siempre la memoria del pueblo. La Constitución de 1917 había sido promulgada. El país tenía, por primera vez, una carta magna que reconocía la tierra para el pueblo y los derechos de los trabajadores. Pero, mientras las palabras se escribían en papel, en los campos y pueblos de México la lucha seguía viva. Para millones de campesinos, la promesa aún no se cumplía. En ese escenario, dos nombres seguían resonando con fuerza. Emiliano Zapata, en el sur. Pancho Villa, en el norte. Ambos representaban al pueblo más humilde. Ambos eran símbolos de justicia, y ambos tendrían un destino trágico. Emiliano Zapata, el mito de Morelos. En el estado de Morelos, Zapata nunca dejó de luchar. Desconfiaba de Carranza, a quien veía como otro político que buscaba poder sin cumplir las demandas campesinas. Con su ejército libertador del sur, seguía proclamando el Plan de Ayala, exigiendo tierras para los pueblos. Zapata no era un hombre de grandes discursos. Era un campesino sencillo, de pocas palabras, pero con una mirada firme y un profundo compromiso con su gente. Para los campesinos de Morelos, él era más que un líder. Era un protector, casi un padre. Pero Carranza veía en él un obstáculo. Mientras Zapata siguiera vivo, el sur no se pacificaría. La traición de Chinameca. El 10 de abril de 1919,
Zapata fue citado a una reunión en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Un supuesto coronel le ofrecía aliarse con el contra Carranza. Zapata, confiado, aceptó acudir con algunos hombres. Al llegar a la hacienda, lo esperaba una emboscada. Cuando cruzó el portón, soldados escondidos abrieron fuego. Zapata cayó muerto en el acto, acribillado por las balas de quienes fingieron ser aliados. Su cuerpo fue exhibido en Cuautla, para demostrar que había muerto. Pero para el pueblo, Zapata no murió, se convirtió en leyenda. En Morelos y en todo México, comenzó a decirse que Zapata había escapado, que algún día volvería montado en su caballo blanco. El mito del caudillo inmortal nació ese día. Pancho Villa, del Cataló a Retiro. Mientras tanto, en el norte, Pancho Villa había sufrido derrotas militares frente a Obregón y Carranza. Su poderosa división del norte ya no existía. Cansado de la guerra, aceptó retirarse a la vida civil. En 1920, el gobierno le otorgó la hacienda de Canutillo, en Durango, donde Villa intentó vivir como agricultor. Pasó de ser el caudillo temido a un hacendado que criaba ganado y organizaba fiestas en su propiedad. Pero su figura seguía siendo peligrosa. El pueblo lo adoraba, y muchos lo veían como una alternativa al gobierno. Carranza fue derrocado en 1920, y Álvaro Obregón asumió la presidencia. Villa firmó un acuerdo de paz con el nuevo gobierno, comprometiéndose a no volver a levantarse en armas. Parecía que su historia de guerra había terminado. El asesinato en Parral. Pero el destino de Villa también sería trágico. El 20 de julio de 1923, en la ciudad de Parral, Chihuahua, Villa viajaba en su automóvil junto a algunos acompañantes. Al doblar una calle, un grupo de hombres armados lo emboscó. El coche recibió una lluvia de balas. Villa intentó reaccionar, pero no tuvo tiempo. Murió instantáneamente, acribillado como Zapata 4 años antes. La noticia se extendió como relámpago por todo México. El pueblo lloró al caudillo del norte, al hombre que había repartido alimentos y tierras, al que había desafiado a los poderosos. Al igual que con Zapata, nació el mito, corridos, historias y rumores aseguraban que Villa no había muerto, que algún día regresaría. El fin de una era. Con la muerte de Zapata y Villa, la revolución perdió a sus caudillos campesinos más emblemáticos. Los hombres del pueblo, los líderes nacidos de la tierra y de la pobreza, habían caído. El poder quedó en manos de los constitucionalistas, Carranza primero, luego Obregón y Calles. El rumbo de México sería marcado, de ahora en adelante, por políticos y generales que buscaban institucionalizar la revolución. Pero en la memoria colectiva, Zapata y Villa siguieron vivos. Para los campesinos, Zapata era el símbolo eterno de la tierra y la libertad. Para el pueblo del norte, Villa era el justiciero que nunca se doblegó. Imagina Morelos, con campesinos reunidos en torno a una fogata, cantando corridos que dicen que Zapata vive. Imagina Chihuahua, con hombres a caballo recordando a Pancho Villa y jurando que su espíritu sigue cabalgando en los desiertos. Zapata y Villa habían muerto, pero sus nombres quedaron grabados en el corazón del pueblo. La revolución entraba en una nueva etapa, sin caudillos campesinos, con la política y las instituciones tomando el control. El año es 1917. México tiene, por primera vez, una nueva constitución, proclamada en Querétaro. Venustiano Carranza, el primer jefe del constitucionalismo, asume la presidencia. Su figura es la de un hombre serio, de barba blanca, austero y rígido. Para muchos, era el símbolo de la legalidad recuperada. Pero gobernar un país devastado por años de guerra no era sencillo. Las heridas abiertas no se cerraban con decretos. Los caudillos seguían en armas, los campesinos esperaban tierras, los obreros exigían derechos. Y Carranza, celoso de su autoridad, comenzaba a sembrar enemistades incluso entre sus propios aliados. Carranza presidente. Durante su gobierno, Carranza buscó consolidar el poder del Estado. Impulsó la aplicación de algunos principios de la Constitución: educación laica, derechos laborales,
reparto limitado de tierras. Pero lo hizo con cautela, evitando cambios demasiado radicales que pudieran incomodar a las élites. Esto generó desilusión entre campesinos y obreros, que habían esperado una transformación más profunda. Para muchos, Carranza se parecía demasiado a los viejos gobernantes, preocupado por el orden más que por la justicia. Obregón y los generales sonorenses. Mientras tanto, Álvaro Obregón, héroe de las batallas de Celaya, se había convertido en una figura central. Había perdido un brazo en la guerra, pero su carisma y talento lo hacían más fuerte que nunca. Era pragmático, cercano a campesinos y obreros, y comprendía la importancia de cumplir al menos parte de las demandas sociales. Junto a él, otros generales de Sonora, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, formaban un grupo político poderoso, conocido como los sonorenses. Estos hombres representaban una nueva generación, dispuesta a tomar el poder. El final del carrancismo. En 1920, se acercaban nuevas elecciones presidenciales. Carranza, temeroso de que Obregón llegara al poder, intentó imponer a un sucesor de su confianza, Ignacio Bonillas, un diplomático con poca fuerza política. La decisión fue vista como una traición a la democracia que él mismo había prometido defender. Obregón y los sonorenses reaccionaron con rapidez. Proclamaron el Plan de Agua Prieta, en abril de 1920, desconociendo a Carranza y levantándose en armas contra su gobierno. El movimiento fue un éxito inmediato. Gran parte del ejército abandonó a Carranza y se unió a Obregón. En pocas semanas, el poder del presidente se derrumbó. La fuga de Carranza. Carranza, comprendiendo que había perdido, decidió huir de la capital. En mayo de 1920, emprendió un viaje hacia Veracruz, con la esperanza de reorganizar su gobierno en el puerto. Su comitiva avanzaba lentamente por caminos difíciles, cargando cofres con oro, documentos y pertenencias. El viejo presidente, cansado y enfermo, veía cómo sus aliados lo abandonaban uno por uno. En la madrugada del 21 de mayo de 1920, en un lugar llamado Tlaxcalantongo, en Puebla, Carranza fue asesinado mientras dormía en una choza. Algunos dicen que sus propios hombres lo traicionaron, buscando congraciarse con los vencedores. Otros sostienen que intentó defenderse y murió en un tiroteo. Sea como sea, el primer jefe encontró un final solitario y violento, lejos del poder que había ejercido. El ascenso de Obregón. Con la caída de Carranza, el camino quedó libre para Álvaro Obregón. El caudillo sonorense fue recibido en la capital como el nuevo líder revolucionario. En diciembre de 1920, asumió la presidencia de México. Obregón representaba un cambio generacional. Era un hombre práctico, dispuesto a negociar con obreros, campesinos y empresarios. Entendía que la revolución debía consolidarse no solo en armas, sino también en políticas que dieran estabilidad al país. Imagina a Carranza en su última noche, en una choza humilde, lejos de los palacios donde había gobernado. El silencio de la sierra poblana lo envuelve, mientras su destino se acerca en la oscuridad. Ahora, piensa en Obregón entrando en la capital, recibido por multitudes cansadas de guerra pero esperanzadas en un nuevo comienzo. La Revolución Mexicana cerraba el ciclo del carrancismo y abría paso a la era de los generales sonorenses. El año es 1924. México había pasado más de una década en guerras y levantamientos. La revolución, que había comenzado como un sueño democrático contra Porfirio Díaz, había atravesado dictaduras, traiciones, luchas entre caudillos y asesinatos de líderes campesinos. Ahora, bajo la figura de Álvaro Obregón, el país había encontrado un respiro. Durante su presidencia, Obregón buscó dar estabilidad, promovió la educación con José Vasconcelos, impulsó cierta redistribución de tierras y negoció con sindicatos obreros. Pero sabía que el poder debía pasar a otro, y eligió como sucesor a un hombre fuerte de Sonora, Plutarco Elías Calles. El inicio del gobierno de Calles. En 1924, Plutarco Elías Calles asumió la presidencia. De carácter duro,
Con bigote espeso y mirada penetrante, Calles era un hombre pragmático, con una visión clara. México debía dejar atrás la era de los caudillos y convertirse en un país gobernado por instituciones. Su discurso inaugural fue célebre. No debemos seguir gobernados por hombres, sino por instituciones y leyes. Estas palabras anunciaban un cambio profundo. Las políticas de Calles. Durante su gobierno, Calles impulsó reformas para consolidar al Estado. Promovió la reforma agraria, aunque de manera limitada y controlada. Apoyó a sindicatos, buscando integrarlos al gobierno. Fortaleció la educación, continuando la obra iniciada por Obregón. Impulsó la construcción de carreteras y la modernización de la economía. Pero también fue un presidente autoritario, que no dudaba en reprimir a quienes se oponían a su proyecto. El conflicto religioso, la Guerra Cristera. Uno de los episodios más intensos de su gobierno fue el enfrentamiento con la Iglesia Católica. Calles, decidido a aplicar con rigor el artículo 130 de la Constitución, limitó la influencia del clero en la política y en la educación. Esto provocó una reacción violenta en regiones profundamente religiosas. En 1926 estalló la Guerra Cristera, un levantamiento de campesinos y fieles católicos que gritaban: ¡Viva Cristo Rey! Durante 3 años, México vivió otra guerra, ahora entre el Estado laico y los insurgentes cristeros. El conflicto dejó miles de muertos y heridas profundas en la sociedad mexicana. El maximato, Calles tras la presidencia. En 1928, Obregón había sido reelegido presidente, pero antes de asumir nuevamente el poder, fue asesinado en un banquete, víctima de un complot de fanáticos religiosos. El asesinato de Obregón abrió una crisis. Calles, que había terminado su periodo presidencial, no podía volver al poder de manera directa, pero encontró otra solución: gobernar tras bambalinas. De 1928 a 1934, Calles fue el jefe máximo de la revolución. Durante este tiempo, 3 presidentes ocuparon el cargo: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Pero todos eran, en realidad, figuras bajo la sombra y control de Calles. La creación del PNR. Para dar estabilidad, Calles impulsó en 1929 la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, que unificó a las distintas facciones revolucionarias bajo una sola organización política. Con ello, buscaba acabar con la época de los caudillos y garantizar la sucesión presidencial sin guerras. El PNR fue el inicio de un sistema que, con el tiempo, se transformaría en el PRI, partido que dominaría la política mexicana durante gran parte del siglo XX. La revolución se convierte en instituciones. Bajo Calles, la revolución comenzó a institucionalizarse. Lo que antes eran caudillos a caballo, ahora eran partidos, congresos y leyes. El poder personal cedía paso, poco a poco, al poder de las instituciones. Pero esa transición no estuvo libre de tensiones. La sombra autoritaria de Calles seguía pesando sobre el país, y muchos lo veían como un nuevo dictador disfrazado. Imagina a México en 1929. Los fusiles de la revolución ya no retumban en cada pueblo, pero en las plazas y oficinas surge algo nuevo: la política organizada en partidos, elecciones y discursos. La época de los caudillos se apagaba lentamente. La época de las instituciones, aunque imperfecta, comenzaba a tomar forma. Plutarco Elías Calles había marcado un rumbo, de la violencia revolucionaria a la estabilidad política. Pero la revolución aún guardaba sorpresas en su camino. El eco de la Revolución Mexicana no se apagó con la muerte de Zapata, la caída de Carranza ni el maximato de Calles. La revolución siguió viva, no en los fusiles, sino en la memoria, en las leyes, en los corridos, en los murales que llenaron las paredes de las ciudades. Lo que comenzó en 1910 como un grito contra la dictadura se convirtió, con el tiempo, en el eje de la identidad moderna de México. Las instituciones posrevolucionarias. Con la creación del PNR en 1929, México entró en una nueva etapa.
Los gobiernos posteriores transformaron las demandas revolucionarias en políticas de Estado. La educación pública se expandió, llevando escuelas a rincones antes olvidados. El reparto agrario, aunque lento y desigual, entregó tierras a comunidades campesinas. Los derechos laborales se consolidaron, con sindicatos vinculados al poder. La revolución dejó de ser guerra y se volvió institución. El arte y la cultura de la revolución. El espíritu revolucionario también se plasmó en la cultura. Los muralistas mexicanos, como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, pintaron en muros públicos la historia de la lucha: campesinos con machetes, obreros con martillos, caudillos a caballo. La revolución se convirtió en imagen, en mito, en enseñanza. En cada mural, el pueblo encontraba su reflejo. La música también guardó la memoria. Los corridos revolucionarios seguían cantándose en pueblos y rancherías. Canciones que narraban las hazañas de Villa, la muerte de Zapata, las batallas contra Huerta. Los mitos vivos, Zapata y Villa. Aunque murieron, Zapata y Villa no desaparecieron. Para el pueblo, siguieron vivos en corridos, leyendas y rumores. Se decía que Zapata volvería algún día, montado en su caballo blanco, para repartir justicia. De Villa se contaba que había fingido su muerte y que cabalgaba en secreto por los desiertos del norte. Ambos se convirtieron en símbolos eternos. Zapata, de la tierra y la libertad. Villa, del pueblo rebelde que no se somete. Las contradicciones de la revolución. La Revolución Mexicana dejó conquistas innegables. La Constitución de 1917, avanzada y pionera. El reconocimiento de derechos sociales. La creación de un Estado fuerte y organizado. Pero también dejó contradicciones. La desigualdad nunca desapareció por completo. El poder terminó concentrado en un partido único. Los ideales campesinos y obreros fueron, a menudo, usados como discursos sin cumplirse plenamente. La revolución fue, al mismo tiempo, triunfo y deuda pendiente. El legado en la memoria colectiva. Más de un siglo después, la revolución sigue siendo el gran mito fundacional de México moderno. Se estudia en las escuelas, se celebra en corridos, se representa en películas, se pinta en murales. Cada presidente, cada político, busca aún proclamarse heredero de sus ideales. En los pueblos, en los ejidos, en las fábricas, todavía resuenan las palabras que nacieron en esa época. Tierra y libertad. Sufragio efectivo, no reelección. La tierra es de quien la trabaja. Un viaje que nunca termina. Imagina ahora a México como un vasto paisaje al atardecer. En los campos, campesinos siembran maíz en tierras que alguna vez fueron haciendas. En las fábricas, obreros terminan su jornada con derechos conquistados hace un siglo. En las escuelas rurales, niños leen y escriben gracias al esfuerzo de aquella revolución que proclamó la educación para todos. El polvo de los fusiles se disipó, pero la semilla de la revolución sigue germinando en cada rincón del país. El viaje que comenzó en 1910, con Madero alzando la voz contra la dictadura, nos llevó por batallas, traiciones, ideales y tragedias. Porfirio Díaz, Madero, Huerta, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, Calles, todos dejaron su huella en ese torbellino llamado Revolución Mexicana. Hoy, más de 100 años después, la revolución sigue viva. No como guerra, sino como memoria, como identidad, como promesa de justicia que aún guía a millones de mexicanos. La Revolución Mexicana había transformado al país en muchas formas. Los caudillos habían sido sustituidos por instituciones. Se había creado un nuevo partido, el PNR. La Constitución de 1917 proclamaba derechos sociales inéditos. Pero un artículo en particular generaba tensiones. El 130, que limitaba la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública. Durante años, ese artículo se aplicó con flexibilidad. Hasta que, en 1926, el presidente Plutarco Elías Calles decidió hacerlo cumplir con mano de hierro.
El conflicto con la Iglesia. Calles creía firmemente en un Estado laico y moderno. Para él, la Iglesia representaba un obstáculo, un poder rival que controlaba conciencias y pueblos enteros. Promulgó la llamada Ley Calles, que endurecía las restricciones. Limitaba el número de sacerdotes. Prohibía que el clero participara en política. Impedía que la Iglesia tuviera escuelas o propiedades. Estas medidas provocaron indignación en gran parte del país, sobre todo en las zonas rurales profundamente católicas. El grito de los cristeros. En pueblos de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima, campesinos y fieles se levantaron en armas. Su grito de guerra era sencillo y poderoso. ¡Viva Cristo Rey! Así nació la Guerra Cristera, un conflicto inesperado donde campesinos, con machetes, rifles antiguos y una fe inquebrantable, enfrentaron al ejército federal. Las campanas de las iglesias dejaron de sonar oficialmente, pero en las noches los pueblos rezaban en secreto, con velas encendidas, mientras afuera se preparaban para la lucha. La lucha en los campos. La guerra fue dura y sangrienta. Los cristeros conocían los terrenos, montañas, cañadas y senderos escondidos. Aprovechaban la geografía para emboscar a los federales. Vestidos con sombreros y zarapes, llevaban estampas religiosas colgadas del cuello y crucifijos en la mano. Los federales respondían con brutalidad. Se reportan fusilamientos, incendios de pueblos y persecuciones contra sacerdotes. Era una guerra de religión, algo raro en el México moderno, pero profundamente arraigado en la fe campesina. Mártires y héroes. Durante la Guerra Cristera, surgieron figuras que el pueblo convirtió en mártires. Sacerdotes y laicos fueron ejecutados y más tarde canonizados por la Iglesia. Entre ellos, José Sánchez del Río, un adolescente que, según la tradición, murió gritando «¡Viva Cristo Rey!». Los corridos de la época contaban las hazañas de los cristeros. El pueblo, dividido entre la obediencia al Estado y la fidelidad a su fe, vivía una guerra fratricida. Negociaciones y final del conflicto. El conflicto no podía durar indefinidamente. La economía sufría. El país se desangraba otra vez. En 1929, gracias a la mediación del embajador de Estados Unidos y algunos sectores moderados de la Iglesia, se alcanzó un acuerdo. La Iglesia aceptaba reconocer al gobierno mexicano. El Estado flexibilizaba la aplicación de las leyes. Los cristeros, poco a poco, depusieron las armas. El costo fue altísimo, más de 70,000 muertos. Un país marcado por la fe y la sangre. Aunque la guerra terminó, las heridas quedaron abiertas. En muchas comunidades, el recuerdo de los mártires siguió vivo durante generaciones. En templos, murales y canciones, los cristeros fueron recordados como héroes de la fe. El Estado, por su parte, reforzó su visión laica. La revolución, que había comenzado como un movimiento político y social, se había enfrentado ahora a la fuerza de la religión popular. Imagina un amanecer en los campos de Jalisco, con campesinos arrodillados en silencio, rezando antes de tomar sus rifles. En sus labios, una sola frase: «¡Viva Cristo Rey!». El eco de esas palabras se mezclaba con los disparos, los rezos y el dolor de una guerra fratricida. La Revolución Mexicana, ya convertida en gobierno, había librado otra batalla inesperada, y el país seguía buscando el equilibrio entre modernidad, justicia y tradición. La Revolución Mexicana había recorrido ya un largo camino, de Madero a Carranza, de Villa a Zapata, de Obregón a Calles. El país había vivido guerras, traiciones y reformas. Pero todavía faltaba un líder que llevara las promesas revolucionarias hasta el corazón del pueblo. Ese líder sería Lázaro Cárdenas del Río, el Ascenso de Cárdenas. Nacido en Michoacán en 1895, Cárdenas se unió a la revolución siendo muy joven. Soldado, maestro rural y general, creció bajo la influencia del constitucionalismo y del ideario social. En 1934, con apenas 39 años, llegó a la presidencia apoyado por Plutarco Elías Calles.
Al inicio, muchos pensaron que sería un presidente dócil, un títere del jefe máximo. Pero Cárdenas sorprendió a todos. En pocos meses mostró su independencia, expulsó a calles del país y consolidó su propio poder. La reforma agraria. Uno de los pilares de su gobierno fue la reforma agraria. Cárdenas repartió millones de hectáreas de tierra a campesinos, mucho más que cualquier presidente anterior. Creó los ejidos, tierras comunales donde las comunidades trabajaban colectivamente. En pueblos de todo México, campesinos recibieron por primera vez documentos legales que acreditaban su derecho a la tierra. Las asambleas ejidales se convirtieron en espacios de organización comunitaria, donde la revolución dejaba de ser discurso y se transformaba en realidad. El lema de Zapata, "La tierra es de quien la trabaja", encontraba al fin un eco poderoso. El apoyo a los obreros. Cárdenas también fortaleció a los trabajadores urbanos. Apoyó la formación de sindicatos y dio respaldo a huelgas por mejores condiciones laborales. Creó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, que agrupó a miles de obreros bajo una estructura nacional. En fábricas, minas y ferrocarriles, los obreros comenzaron a sentir que la revolución también les pertenecía. La expropiación petrolera. El momento más emblemático de su gobierno llegó en 1938. Las compañías petroleras extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, se negaban a reconocer derechos laborales y a pagar salarios justos. Tras un conflicto prolongado, Cárdenas tomó una decisión histórica. El 18 de marzo de 1938 decretó la expropiación petrolera. Con voz firme, anunció por radio que el petróleo pasaba a manos de la nación. Multitudes salieron a las calles a apoyarlo. Campesinas entregaron gallinas y anillos de boda como donativos para fortalecer a Pemex, la nueva empresa estatal. El gesto fue más que económico, fue un acto de soberanía. México se levantaba con dignidad frente a las potencias extranjeras. Un presidente cercano al pueblo. Cárdenas fue distinto a sus antecesores. No vivía en lujos ni se rodeaba de guardias excesivos. Recorría el país en tren o en automóvil, visitando pueblos y escuchando a campesinos y obreros. Su estilo austero y directo le ganó un cariño profundo. Era llamado Tata Lázaro, una figura paternal que encarnaba la esperanza de la revolución. El legado de su gobierno. Al terminar su sexenio en 1940, Cárdenas dejó un país transformado. Millones de hectáreas repartidas. El petróleo en manos de la nación. Campesinos y obreros organizados. Un Estado más fuerte y cercano al pueblo. Para muchos, fue el presidente que más se acercó al espíritu original de la revolución. Imagina a México en 1938, con multitudes reunidas en plazas, escuchando la voz de Cárdenas por la radio, anunciando que el petróleo ya no sería extranjero. Imagina campesinos con documentos en la mano, orgullosos de su ejido. Imagina obreros con banderas rojas, marchando en apoyo al gobierno. En esos años, la revolución parecía haberse hecho carne en la vida cotidiana. El sueño de Zapata, de Villa, de Madero, encontraba su mejor intérprete en la figura serena y firme de Lázaro Cárdenas. La Revolución Mexicana fue más que batallas, caudillos y constituciones. Fue también una revolución del espíritu. Un movimiento que inspiró a pintores, músicos, escritores y cineastas a darle forma a una nueva identidad mexicana. De sus cenizas surgió un arte que contaba la historia del pueblo. Un arte que no pertenecía a las élites, sino a campesinos, obreros y ciudadanos comunes. El muralismo mexicano. En los años 20 y 30, los muros de México se convirtieron en lienzos gigantes. El gobierno impulsó a artistas a pintar en espacios públicos, para que el arte fuera accesible a todos. Así nació el muralismo mexicano, un movimiento que dejó huella en todo el mundo. Diego Rivera pintó escenas de campesinos sembrando maíz, obreros trabajando en fábricas, y episodios de la historia de México. José Clemente Orozco retrató con fuerza dramática la lucha, la injusticia y la esperanza. David Alfaro Siqueiros, con técnicas modernas y pasión revolucionaria, pintó al pueblo como protagonista de la historia.
Los murales no eran simples decoraciones, eran libros abiertos, narraciones visuales que educaban a quienes los observaban. En ellos, el pueblo se veía reflejado como héroe colectivo. La música, los corridos de la revolución. La revolución también se cantó. Los corridos revolucionarios narraban batallas, muertes de caudillos y hazañas de soldados. Se cantaban en plazas, mercados y fiestas, transmitiendo noticias y emociones en forma de música. Canciones como La Adelita y La Cucaracha se convirtieron en símbolos populares. Cada estrofa contaba una parte de la historia, a veces con humor, otras con tristeza, siempre con el pulso del pueblo. Los corridos no solo narraban, también mantenían viva la memoria de Villa, Zapata y Madero. El cine de la época de oro. En los años 40 y 50, México vivió la época de oro del cine. Películas inspiradas en la revolución llevaron las historias de campesinos y soldados a la pantalla grande. Actores como Pedro Infante, Jorge Negrete y María Félix dieron vida a personajes que mezclaban romance, valentía y tradición. La música ranchera, los paisajes rurales y las historias de lucha se volvieron parte del imaginario colectivo. El cine mexicano, con sus charros, adelitas y ejércitos revolucionarios, consolidó una identidad nacional orgullosa de sus raíces. Literatura y memoria. La literatura también recogió los ecos de la revolución. Obras como Los de Abajo, de Mariano Azuela, mostraron el lado humano y trágico de la lucha. Campesinos que se levantaron con esperanza y terminaron atrapados en la violencia interminable. La pluma de escritores y poetas convirtió la revolución en relato, en memoria escrita para futuras generaciones. Una identidad nacional. El arte, la música, el cine y la literatura de la posrevolución construyeron una identidad nacional. Un México orgulloso de sus campesinos, de su cultura indígena, de su historia de lucha. Un país que se miraba al espejo y decía: somos un pueblo fuerte, con memoria y raíces profundas. La revolución dejó cicatrices, pero también sembró símbolos. Villa, Zapata, las Adelitas, los corridos y los murales se volvieron parte del alma mexicana. Imagina los muros del Palacio Nacional cubiertos de murales, donde campesinos y obreros aparecen como gigantes que sostienen la historia. Imagina a una familia campesina en los años 30, escuchando corridos en una radio vieja, recordando a los caudillos. Imagina una sala de cine en los años 40, llena de aplausos mientras Pedro Infante canta con sombrero ancho y guitarra. Ese es el legado cultural de la revolución, un país que aprendió a contarse a sí mismo a través del arte. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 como un grito contra la dictadura de Porfirio Díaz. Después vinieron Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas. Décadas de batallas, reformas y sueños. Pero hacia mediados del siglo XX, la revolución dejó de ser guerra y se convirtió en institución. Ya no eran caudillos los que definían el rumbo de México, sino partidos, presidentes y estructuras sólidas. Del PNR al PRI. En 1929, Plutarco Elías Calles había fundado el Partido Nacional Revolucionario, PNR, para unificar a las facciones. En 1938, bajo Lázaro Cárdenas, el partido se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, incorporando campesinos, obreros, militares y sectores populares. En 1946, se consolidó como el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernaría México durante más de 70 años. El PRI se presentó como el heredero legítimo de la revolución. Sus presidentes se autoproclamaban continuadores de Zapata, Villa o Cárdenas, aunque muchos gobernaron desde el poder autoritario y el control político. El presidencialismo fuerte. El sistema político mexicano se construyó en torno a la figura del presidente. Cada sexenio, un nuevo líder surgía, designado por el famoso dedazo. El presidente saliente elegía a su sucesor dentro del PRI. No había golpes de Estado ni caudillos rebeldes. La sucesión estaba controlada.
Esto dio al país una estabilidad que contrastaba con el caos del pasado, pero también significó décadas de hegemonía de un solo partido, con poca democracia real. El milagro mexicano. De los años 40 a los 70, México vivió un periodo de crecimiento económico conocido como el milagro mexicano. Se industrializó el país. Se construyeron carreteras, presas, hospitales y escuelas. Millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema. Era la promesa cumplida de la revolución: progreso material, estabilidad política y modernización. Pero no todos se beneficiaron por igual. En el campo, la pobreza persistía. En las ciudades, las desigualdades crecían. La sombra de la represión, la revolución institucionalizada, también mostró su lado oscuro. El PRI no toleraba fácilmente la disidencia. Protestas estudiantiles, huelgas independientes y movimientos sociales eran vistos como amenazas al sistema. En 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, una manifestación estudiantil terminó en tragedia con cientos de muertos. Fue una herida profunda que mostró cómo el Estado, heredero de la revolución, podía volverse contra su propio pueblo. Los símbolos vivos de la revolución. A pesar de estas contradicciones, la revolución seguía presente en la vida cotidiana. Los murales de Rivera, Orozco y Siqueiros adornaban escuelas y edificios públicos. Los nombres de calles, plazas y escuelas recordaban a Madero, Zapata, Villa y Cárdenas. Cada presidente, en su discurso, evocaba la herencia revolucionaria. El PRI convirtió la revolución en mito político, en bandera que justificaba su poder. El final del dominio absoluto. Con el paso de los años, el sistema comenzó a desgastarse. Corrupción, desigualdad y autoritarismo erosionaron la legitimidad del PRI. En el año 2000, por primera vez en más de 70 años, el partido perdió la presidencia. Era el fin de una era. La revolución, institucionalizada durante décadas, daba paso a un México plural y democrático. Imagina el camino recorrido. De la insurrección de Madero en 1910 al triunfo del PRI en el siglo XX. De los campos de Morelos a los palacios presidenciales. De la sangre derramada en batallas a las largas décadas de estabilidad y progreso. La Revolución Mexicana se había convertido en el cimiento del México moderno. Un legado complejo, lleno de conquistas y deudas pendientes. Un recuerdo vivo en la memoria del pueblo, en sus canciones, murales y en la promesa de justicia que aún hoy sigue resonando. La Revolución Mexicana terminó, en lo militar, hace más de un siglo. Los fusiles se silenciaron, los caudillos cayeron, el país siguió su camino institucional. Pero en los pueblos, en las canciones, en las fiestas, la revolución nunca murió. Siguió viva en la memoria colectiva, en los relatos que abuelos contaban a nietos, en corridos que aún se cantan, en leyendas que desafían al tiempo. Los corridos, la historia cantada. Si algo mantuvo viva la memoria de la revolución fueron los corridos populares. Con guitarras y voces campesinas, narraban las hazañas de Villa, la muerte de Zapata, las batallas más célebres. Corridos como la Adelita o Valentín de la Sierra se transmitieron de generación en generación. Cada verso era historia oral, memoria musical que recordaba a los héroes. Los corridos no estaban en los libros, estaban en las plazas, en las fiestas, en la vida cotidiana. El mito de Zapata. Pocos personajes alcanzaron la dimensión mítica de Emiliano Zapata. En Morelos y en todo México, durante décadas, circuló la creencia de que Zapata no había muerto en Chinameca en 1919. Se decía que había escapado, que cabalgaba en secreto por las montañas, esperando el momento de regresar. Otros afirmaban que volvería montado en un caballo blanco, para repartir justicia y cumplir su promesa de tierra y libertad. Este mito convirtió a Zapata en un mesías campesino, un símbolo inmortal de esperanza. Pancho Villa, entre la leyenda y el fantasma. También de Francisco Villa se tejieron leyendas. En el norte, muchos decían que no había muerto en Parral, que había fingido su asesinato para vivir en el anonimato.
Otros hablaban de su fantasma cabalgando en las noches desérticas, acompañado por sus dorados. Villa pasó de ser general a convertirse en figura de corridos, cuentos y películas. Para algunos, bandido, para otros, héroe, pero siempre presente en la memoria popular. Las Adelitas, heroínas populares. La revolución no solo fue de hombres. Las mujeres jugaron un papel esencial. Las soldaderas o Adelitas acompañaron a los ejércitos, cocinaron, curaron, lucharon. Con el tiempo, se convirtieron en símbolo de valentía y sacrificio. La figura de la Adelita trascendió como emblema de la mujer fuerte, guerrera, capaz de luchar por la patria y por su gente. En danzas, canciones y representaciones, las Adelitas siguen vivas como memoria femenina de la revolución. Fiestas y tradiciones. En muchos pueblos, las fiestas locales incorporaron escenas de la revolución. Se organizan representaciones teatrales, cabalgatas y desfiles donde los habitantes se visten como villistas o zapatistas. Cada noviembre, en las conmemoraciones de la revolución, las escuelas organizan desfiles con niños disfrazados de soldados revolucionarios y Adelitas. La revolución se convierte así en celebración, en recuerdo festivo y solemne a la vez. El poder del mito. Más allá de los hechos históricos, la revolución vive en los mitos populares, en la idea de que Zapata volverá, en los corridos que nunca mueren, en las fiestas que recuerdan a los caudillos. Esos mitos no solo conservan la memoria, también mantienen viva la esperanza. Para campesinos e indígenas, Zapata no fue solo un hombre, fue un símbolo eterno de justicia. Para el norte, Villa es la rebeldía que nunca se apaga. Imagina un pueblo de Morelos al caer la tarde, con campesinos reunidos en torno a una guitarra. Las voces cantan un corrido sobre Zapata, mientras niños escuchan atentos. En sus miradas, la certeza de que la revolución sigue viva en canciones y recuerdos. La Revolución Mexicana no se quedó en los libros de historia. Se quedó en el corazón del pueblo, en su música, en sus fiestas y en sus leyendas. La Revolución Mexicana no se quedó solo en México. El eco de sus batallas, de sus caudillos y de sus reformas cruzó fronteras y llegó a toda América Latina. En los años 20, 30 y 40, México era visto como un faro, el primer país de la región en haber derrocado una dictadura, repartido tierras, proclamado derechos laborales y escrito una constitución social avanzada. Inspiración para los campesinos de América. En países como Guatemala, El Salvador, Bolivia y Perú, campesinos e indígenas seguían viviendo en condiciones de explotación similares a las del Porfiriato. Cuando escuchaban hablar de Zapata, de los ejidos, de la tierra repartida, veían en México un modelo a seguir. En Bolivia, las demandas indígenas por tierra y justicia encontrarían eco décadas más tarde en la Revolución de 1952. En Guatemala, los gobiernos reformistas de los años 40 y 50 se inspiraron en la experiencia mexicana para impulsar la reforma agraria. En Cuba, algunos jóvenes revolucionarios veían en México un antecedente de lucha popular contra la dictadura y el imperialismo. La Revolución Mexicana se convirtió en símbolo, el ejemplo de que el pueblo podía levantarse y transformar su destino. México como refugio. Pero México no solo inspiró, también acogió. En el siglo XX, se convirtió en refugio para miles de perseguidos políticos. Durante la Guerra Civil Española, 1936-1939, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas abrió las puertas a miles de exiliados republicanos. Maestros, intelectuales, científicos y artistas llegaron a México, trayendo consigo saberes y cultura. Su presencia enriqueció al país y consolidó la imagen de México como tierra solidaria. Más tarde, durante dictaduras militares en Sudamérica en los años 70, México recibió exiliados de Argentina, Chile y Uruguay. La revolución, convertida ya en tradición política, servía de escudo para proteger a quienes buscaban libertad. El ejemplo de la Constitución de 1917. La Constitución Mexicana de 1917 fue pionera en reconocer derechos sociales, tierra, trabajo,
educación. Muchos países latinoamericanos vieron en ella un modelo. Aunque cada nación siguió su propio camino, la influencia mexicana se notaba en las reformas agrarias, en la organización sindical y en los discursos políticos. México había demostrado que era posible escribir en leyes las demandas del pueblo. La diplomacia revolucionaria. Durante gran parte del siglo XX, México mantuvo una política exterior basada en los principios de la revolución. Defendió el derecho de los pueblos a la autodeterminación, se opuso a las intervenciones extranjeras y apoyó causas progresistas en la región. Esa postura hizo que, en muchas ocasiones, México fuera visto como hermano mayor en América Latina, un país que, con su propia historia, inspiraba respeto y solidaridad. El doble rostro. Sin embargo, la influencia de México también tuvo matices. Mientras inspiraba a campesinos y obreros, algunos gobiernos latinoamericanos veían con recelo su ejemplo, temiendo levantamientos similares en sus propios países. El mito de Zapata y Villa cruzaba fronteras, y con él viajaba también la idea de que los poderosos podían ser desafiados. Imagina a un campesino en Guatemala en los años 40, escuchando un corrido mexicano sobre Zapata y soñando con tierras propias. Imagina a un exiliado español desembarcando en Veracruz, agradecido por la hospitalidad mexicana. Imagina a estudiantes en América Latina leyendo la Constitución de 1917 como un texto visionario. Así, la Revolución Mexicana no fue solo de México, fue parte de la historia latinoamericana. Un faro que iluminó luchas, esperanzas y caminos en todo el continente. Más de un siglo ha pasado desde que Madero lanzó el Plan de San Luis. México ha cambiado. Es un país moderno, con grandes ciudades, industrias y tecnología. Pero en muchos rincones, los ecos de la revolución aún se escuchan. La promesa de tierra, libertad y justicia sigue incompleta. Y por eso, la revolución vive todavía en movimientos sociales del siglo XXI. El zapatismo moderno. En 1994, en el estado de Chiapas, apareció un movimiento que sorprendió al mundo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Con pasamontañas y rifles antiguos, indígenas mayas se levantaron el 1 de enero, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Su mensaje no era solo contra la pobreza, sino también en defensa de la dignidad indígena y de la autonomía de los pueblos. El EZLN tomó el nombre de Emiliano Zapata, mostrando que, décadas después, su lucha seguía vigente. El lema Tierra y Libertad resonaba de nuevo, ahora en voz de comunidades indígenas que exigían respeto y justicia. Movimientos campesinos e indígenas. A lo largo del país, otros movimientos sociales también mantienen viva la llama de la revolución. Campesinos que defienden sus tierras contra megaproyectos. Indígenas que reclaman reconocimiento cultural y político. Obreros y trabajadores que exigen mejores condiciones laborales. Cada uno, en su propia forma, se conecta con las demandas que Madero, Zapata y Villa hicieron hace más de un siglo. La memoria en el presente. Las figuras de la revolución siguen presentes en el siglo XXI. Zapata aparece en murales urbanos y grafitis, como símbolo eterno de resistencia. Villa es recordado en corridos modernos y películas. Madero es evocado como el idealista que soñó con la democracia. Cárdenas como el presidente que devolvió la tierra y el petróleo al pueblo. Cada generación reinterpreta la revolución a su manera, encontrando en ella inspiración para nuevos desafíos. La revolución como proceso inacabado. La Revolución Mexicana no es solo un capítulo cerrado de la historia. Es un proceso inacabado, una promesa que todavía guía luchas actuales. Aunque el país ha avanzado, persisten desigualdades profundas. Millones aún esperan tierra o vivienda digna. Muchos campesinos siguen marginados. Los pueblos indígenas reclaman el lugar que se les negó por siglos. La revolución, entonces, es también un horizonte, un camino que sigue abierto hacia el futuro. Imagina a un grupo de jóvenes indígenas en Chiapas, reunidos bajo un cielo estrellado, recordando las palabras de Zapata. La tierra es de quien la trabaja.
Imagina un mural en una ciudad moderna, con la figura de Villa cabalgando entre rascacielos. Imagina a México entero recordando, cada 20 de noviembre, que la revolución no solo fue historia, sino también promesa. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, sigue viva en el siglo XXI. No como guerra, sino como memoria, como símbolo y como guía hacia un México más justo.